Gerardo Gómez, les voy a hablar de lo que es el derecho objetivo, el derecho subjetivo y las diferentes teorías. En cuanto al derecho objetivo tenemos que es el conjunto de normas jurídicas cuya finalidad es regular la convivencia del individuo en la sociedad y para asegurar su cumplimiento impone sanciones. El derecho objetivo es coercitivo porque se ejerce la fuerza, es imperativo atributivo porque establece deberes y derechos y es bilateral porque involucra a ambas partes. Un ejemplo de derecho objetivo es el derecho que tienen todos los ciudadanos a tener un nombre y una nacionalidad. Otro derecho podría ser la obligación de manutención que tienen los padres hacia los hijos. En cuanto al derecho subjetivo, es la potestad de reclamar derechos propios o la facultad que tiene una persona para exigir de otra el cumplimiento de una obligación o deber jurídico. Dentro de los ejemplos de derecho subjetivo tenemos el derecho a solicitar un crédito, el derecho a tomar decisiones propias y el derecho a una vivienda, entre otros. En cuanto a las diferentes teorías tenemos la teoría de la voluntad, según Bernardo Pucci, define esta teoría como un poderío señorío de la voluntad del individuo, reconocido por el ordenamiento jurídico. Él afirma que la voluntad de las personas es decisiva para el nacimiento del derecho. Se refiere también a la voluntad de las personas de decidir si desean o no hacer valer sus derechos a ser protegidos por las normas jurídicas establecidas. Por su parte, Kelsen hace serias críticas a esta teoría, ya que él manifiesta que los derechos no desaparecen, aunque el titular los ignore. Hay casos en los que la ley protege al individuo aún en contra de su voluntad. Otra de las teorías es la teoría del interés. Según Rodolfo Jering, quien proclama la insuficiencia de la teoría de la voluntad, para Jering el interés representa la acción, el protector del derecho subjetivo. No solo el interés económico, sino también el interés de la personalidad, el interés del honor, los vínculos familiares, etc. Jering da el nombre de bien a cualquier cosa material que le produzca un bien de utilidad al individuo. En cuanto a la teoría ecléctica, según Jorge Geline, para él el derecho subjetivo es un interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad del individuo. En resumen, para las tres teorías vemos que Quine lo define como un poderío señoría de la voluntad, Jering como un interés que representa la acción y tenemos que Geline considera una recopilación de ambos derechos y sugiere que este derecho ecléctico, esta teoría ecléctica es tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad, del interés de la voluntad del individuo. Lo que es importante resaltar para concluir es que el derecho objetivo y el derecho subjetivo se relacionan íntimamente y dependen uno del otro. Gracias. Bueno, soy Sara Mira y estaremos exponiendo unos puntos de introducción al derecho y los puntos a tratar son los siguientes: sociologismo jurídico y comunismo. El sociologismo jurídico también es conocido como sociologismo del derecho, que es una disciplina explicativa a diferencia del derecho, que es una disciplina normativa. Por ello se preocupa por analizar las causas y consecuencias de la aplicación de las normas jurídicas y analizar el funcionamiento de las mismas en relación a las sociales reales. Se preocupa por analizar la relación entre las normas y el cambio social, cómo influyen las normas en el cambio de las relaciones sociales, o al revés, cómo influyen en las relaciones en el cambio de las normas. Las leyes o las normativas tienen una influencia menor a las decisiones tomadas por los jueces. Por esto se
enfoca en unos principios o factores jurídicos que son la aplicación efectiva del derecho ante los tribunales. Como se mencionó, estos tienen una influencia mayor, los tribunales y los jueces, a las decisiones o a las normativas aplicadas. Se toma en cuenta el carácter y el bagaje cultural, debilidades y aborrecimientos. Podemos decir que las tendencias del sociologismo hoy son muy intensas en el estudio del derecho para son imprescindibles para la apertura sociológica. Por otra parte tenemos al comunismo, que no es más que una ideología social o un estilo de vida donde se busca la eliminación de las clases sociales. Esta organización política, económica y social busca eliminar lo que es la propiedad privada, dándole prioridad a la clase obrera, tal y como lo explica Karl Marx y Engels en el siglo XIX. El comunismo tiene diversos tipos, entre los cuales tenemos al comunismo primitivo. El comunismo primitivo es la etapa del desarrollo de las formaciones económicas y sociales. Se caracteriza por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y la distribución igualitaria de los bienes que se poseen. Un ejemplo claro para este tipo de comunismo es que anteriormente en las comunidades, si una persona prestaba 20 pesos, estos 20 pesos se repartirían entre las 20 personas y no había pleito por las cosas materiales. Y si un niño nacía en la comunidad, ese niño sería hijo de todos. En este orden de ideas tenemos el comunismo igualitario, que se basa en las doctrinas premarxistas, que no es más que otra cosa que el materialismo. Es decir, es la expresión de las ideas igualitarias, de lo material que se ha distribuido igualitariamente. Un ejemplo para esto es lo que se daba en Esparta por la legislación de Licurgo, que era un comunismo estricto, o sea, era militar y se basaba en el trabajo no libre. Por último tenemos el comunismo utópico, que basa desde el principio de que cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Esto no es más que retorno a la madre, donde la madre le proporciona al hijo todo para que pueda crecer sanamente. Es así, el Estado le proporciona todo a la comunidad. Para finalizar, podemos decir que la sociedad comunista, la utopía del sueño, no es un ideal criminal, sino al contrario, es un bello sueño que ojalá pudiese cumplirse, que pudiese ser real. Pero lamentablemente esto es una teoría que cuando se lleva a la práctica no se da del todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Gabriel Valderrama Esquivel. Ahora trataré el punto referente al marxismo. El marxismo es una doctrina filosófica o una postura filosófica de la realidad basada en el pensamiento de Karl Marx. Karl Marx fue un político, filósofo, economista y periodista alemán que nació en 1818 en Trier y muere en 1883 en Inglaterra. Habitualmente se consideran revoluciones como la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana como máximos exponentes del pensamiento marxista. Sin embargo, aunque hay elementos que en dichas revoluciones reconocen aspectos y características marxistas, no necesariamente pueden ser consideradas como marxistas. De ahí que es importante establecer cuáles serían los criterios para evaluar, cuáles serían los criterios en los fundamentos básicos del marxismo, que se pueden resumir en 4 ejes transversales. En primer lugar, tenemos el concepto de distinción de clases. En segundo lugar, la crítica que hace el filósofo al capitalismo. En tercer lugar, el concepto de ideología. Y en cuarto lugar, su concepto del comunismo. En primer lugar, nosotros, cuando hablamos de la distinción de clases, el concepto de división y distinción de clases, cabe destacar la distinción que ya desde el manifiesto comunista Marx hace sobre las relaciones que se dan entre los hombres, para lo cual Marx compara al hombre con el animal y viene a decir que el hombre es un sujeto pasivo capaz de controlar, dominar y innovar las características propias de su entorno para satisfacer sus necesidades, con relación al animal que viene a ser un ser pasivo que no tiene la capacidad racional del hombre para modificar su entorno. Es
así, desde este punto de vista, siguiendo la dialéctica hegeliana y el materialismo de Feuerbach, que haciendo una vez un cambio rotundo de la dialéctica hegeliana, que era estrictamente racional, ya que para Hegel todo lo real era racional y todo lo racional era real, Marx estaba convencido que el movimiento de la historia ya no se daría en esa interacción de la tesis-antítesis en el absoluto, sino sería desde el punto de vista material, dado que es el hecho, el concepto de producción e innovación lo que determina la originalidad del hombre en la sociedad y por lo tanto lo que determinaría los ciclos evolutivos de la historia. Por lo que Marx efectivamente termina invirtiendo el método hegeliano, centrándolo o haciendo una síntesis del mismo con el materialismo de Feuerbach. Es así como Marx se convence que la historia se puede explicar a través de contrarios, o a través de grupos que siempre estarán en conflictos. En la Edad Media sería el feudalismo o el señor feudal con la clase trabajadora de ese entonces. En la época de Marx sería el proletariado y la burguesía. Estas dos especies de clases sociales luchan y entran en conflictos entre sí. De esta manera, el hombre, se genera en el hombre lo que se conoce como una conciencia social. El hombre sabe perfectamente que no es un ser para sí mismo, sino es un ser para la sociedad y un ser que ayuda, que busca no solamente su manutención, sino la manutención de los demás. Cuando el hombre va a trabajar en la sociedad, el hombre se da cuenta perfectamente que él está siendo contratado por el señor feudal y el señor feudal efectivamente ve en el trabajador, no ve en el trabajador una persona que puede crecer en su trabajo, sino una persona, un elemento para aumentar más su capital. De ahí que Marx hace, lo que sobre todo en su obra Capital, viene a establecer un nuevo concepto de valor del trabajo. El concepto de valor del trabajo, Marx lo calcula en base a la cantidad de horas se necesita para la elaboración de un producto de manutención. Y entonces el hombre se da cuenta, Marx, que está trabajando más allá de la cuenta y esas horas que está trabajando más para producir el valor de su trabajo no están siendo remuneradas por el señor capital, sino que a su vez contribuyen para que el capitalista aumente sus ganancias, mientras que el proletariado sigue disminuyendo en poder adquisitivo. Entonces el hombre se siente de una u otra forma alienado respecto de su trabajo. De ahí surgen entonces los conceptos de alienación. El hombre sabe perfectamente que el trabajo no es algo que le pertenece o no es algo que lo ayuda a crecer o a edificarse, sino es algo que al contrario lo aliena y no se siente del todo propietario o dueño de la realización del trabajo, del producto que está haciendo. Entonces, este concepto de división propiamente de las clases sería la primera tesis marxista. En segundo lugar, tenemos la crítica que el filósofo hace al capitalismo, como ya hemos dicho. Su obra principal es El Capital. Esta obra está dividida en 3 tomos y hay un último tomo que ya sería una obra póstuma, donde Marx habla sobre el concepto de plusvalía, que sería el valor agregado que obtiene el capitalista mediante el trabajo que no paga al proletariado. Y entonces Marx supone, y es donde viene la tercera tesis, la idea de ideología. La ideología que más adelante denominará fetichismo del producto, que es decir, el capitalismo tiene una influencia psicosocial en las personas que no le permiten evaluar correctamente el valor y el precio de su trabajo y por medio a tal punto que la persona termina regalando su trabajo. Por último, nos quedaría entonces el concepto de comunismo. Para Marx, la sociedad perfecta es una sociedad comunista. No está proponiendo aquí la eliminación de la propiedad privada, sino de la propiedad privada como la concebía la burguesía de su época. Por lo que Marx establece que el marxismo establece que el Estado o el entramado de instituciones del Estado debiese ayudar al proletariado en la exposición del federalismo. El federalismo es una doctrina política que busca que una entidad u organización política se encuentre a su vez dividida entre distintos organismos, los cuales se asocian para delegar funciones que les son propias a una organización u organismo superior que por lo general posee en este caso la autonomía sobre las demás y sin embargo estas asociaciones no pierden poderes que les son propios.
Desde el punto de vista de la organización política, consistiría en la agrupación de distintos estados que delegarían, en este caso, sus poderes que les son propios a una organización o un organismo de gobierno que se consideraría como central y que sería entonces, en este caso, el que tomaría decisiones desde el punto de vista general. En este sentido, para que se dé el federalismo deben existir 4 características principales e importantes. En primer lugar, la existencia de una Carta Magna, que consiste en la agrupación, el acuerdo de todas y cada una de las partes sobre la manera de autodirigirse o autogobernarse a sí mismas. En segundo lugar, se encontraría la división territorial, que es bastante importante en el concepto del federalismo, ya que a razón de la división del mismo territorio, es el territorio donde se distinguirán las funciones propias de un Estado, las competencias propias de un gobernador de un Estado respecto de las funciones y los límites de gobierno de otro Estado. Siempre y cuando teniendo en consideración que todas se rigen a partir de lo que se conoce como un gobierno central. De ahí entonces se considera que los sistemas federalistas son estrictamente, tienden, que sería la tercera característica, a descentralizar, se presenta la descentralización. Es decir, las competencias propias del gobierno central vienen a ser delegadas en gobiernos que son inferiores, pero que a su vez tienen las autoridades de la autonomía propia de gobernar como lo haría entonces el gobierno central. Y por último, la existencia de una Corte Suprema de Justicia, que sería en el dado caso la que en aras a la rigidez propia del texto constitucional puede interpretarla y aplicarla dentro del territorio determinado. Muy buenas tardes, les voy a hablar acerca del imperialismo y la teoría política que existe en nuestro país. Mi nombre es Ileana Montes de Oca y vamos a conversar un poco acerca de estos criterios y estas explicaciones breves. El imperialismo es un régimen que predomina a través de un medio político, en lo cual tiene que ver la potencia militar, lo cual se extiende para crear un dominio e influencia entre pueblos y estados a través de la fuerza o a través de una influencia económica, cultural o política. Contiene diversas motivaciones, que es la explotación económica, subordinación cultural, ocupación militar de esos plazos geoestratégicos y población de asentamiento. Actualmente en nuestro país está caracterizado o amplificado en el federalismo, lo cual tiene una doctrina política que busca que las organizaciones estén formadas por otros organismos y se asocien delegando algunas libertades o poderes, ¿verdad? Para lo cual pueda ejercerse ese mismo liderazgo, para así tener algunas libertades o poderes propios con los cuales puedan realizarse esas organizaciones superiores, lo cual le pertenece a la soberanía, que se conserve, para así conservarse en dicha autonomía. Actualmente en el país que estamos viviendo, a través del gobierno, que es el Estado, estamos implementando actualmente, que es el comunismo, lo cual busca la eliminación de las clases, ¿verdad? Como la supresión de las propiedades de bienes privados, entregando esos bienes de producción a la clase obrera con el último fin de inexistencia del Estado.